que estamos expectantes, perdón. ¿Y quieren que comencemos? ¿Quieren arrancar? A ver, levanten las manos. Bien. Bueno, pastor, primera pregunta. ¿Cómo transita este cumpleaños? Bueno, creo que lo más especial de este cumpleaños no son los años que monta uno, sino los afectos que lo rodean. Y rodeado de muchos afectos, rodeado de mucho cariño, de hermanos que vinieron especialmente por este cumpleaños, para estar conmigo, y de muchos lugares también en el mundo donde el ministerio ha estado presente, han estado ese día llamando. Me parece que se me borró la huella digital de este dedo de tanto contestar este mensaje, pero gracias a Dios rodeado de muchos afectos. Así estoy pasando el cumpleaños. Pastor, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, cuéntenos un poco de su historia, pastor, así en resumidas palabras, como en un paneo general. ¿Quién es Miguel Ángel? Lo que la gente conoce, y también la otra parte que es quién es el pastor Miguel Ojuel, que es lo que todos también conocemos. Con un título esto. Quiero decirle que es una entrevista un poco medio improvisada, ¿no? Que las preguntas no están estudiadas ni nada. Pero si tengo que definiría con un título: Mi destino cambiado por el de Dios. Cuando mi destino se cambió, yo era creyente, era fiel a nuestra congregación y a los pastores, a los siervos del Señor, trabajando en la iglesia, en la casa de Dios, pero tenía mi propio destino. Quería ser un doctor en ciencias económicas, hasta que en algún encuentro especial con Dios, mi destino lo cambió Dios por el de Él. Y así definiría un poco la historia. Hoy vivir en el destino de Dios o en el propósito de Dios, como le llaman algunos, estoy ahí en ese transitar. ¿Usted se definiría a sí mismo como alguien que transita o camina detrás de los pasos de Dios? Lo que Dios marca es lo que usted ha caminado, camina y seguirá caminando. En eso podríamos definir su vida. Procuramos, esa es la verdad. Tratamos de caminar detrás de los pasos del Señor. A veces se nos adelanta un poco Él y muy difícil adelantarse nosotros al Señor. Pero a veces se nos adelanta, nos quedamos un poco atrás, pero en algún momento Él nos auxilia, nos ayuda y podemos avanzar a estar procurando seguir caminando detrás de Jesús. ¿Qué es lo que usted considera que es lo más difícil en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, a la hora de disponerse a transitar, a procurar caminar los pasos de Jesús? ¿Qué es lo que usted como pastor y también como ser humano considera que es lo que al hombre más le cuesta, al hombre y a la mujer de Dios, lo que más le cuesta transitar en el camino de la fe? Hay dos palabras que van a definir un poco estas respuestas, ¿no? Una se va a llamar la renuncia y otra la consagración. Todos dependemos del grado de renuncia que tenemos. En alguna ocasión, frente a algunas cosas muy importantes que me sucedieron en la vida, de entre tantas, hice algunas frases acerca de este tema, ¿no? Los éxitos de hoy son fruto de las renuncias de siempre. A veces la gente está más dispuesta a mirar el éxito de una persona o el logro de una persona, pero detrás de eso hay más que una renuncia, una consagración, una sencillez, una humildad que van haciendo. Y cuando uno va creciendo al Señor, va creciendo en humildad y en servicio a Dios, ¿no? Bien, pastor, siguiendo un poco con esta línea de transitar el camino de la fe, cuéntenos desde el momento cero, ¿cómo conoce usted a Cristo? Bueno, siempre
en algunos mensajes lo especifico a esto. Ninguno de nosotros llegamos a Dios por buenos o por querer decir necesito de Dios. Llegamos más bien porque estuvimos apremiados por alguna situación, complicados en algo, y siendo monaguillo católico, en los 12 años, un tío nuestro se enfermó gravemente y había una campaña evangelística en Santiago del Estero, en la banda, precisamente, y nos dijeron que ahí podía tener una oportunidad de un milagro de Dios. El tío estaba ya sentenciado a muerte, por decir de esta manera, con un diagnóstico de muerte, y de repente fuimos a esa campaña, pedimos oración y conocimos al pastor, un hombre que marcó nuestras vidas hasta el día de hoy, que ya está en la gloria. Y Dios hizo un milagro y el tío se sanó, y cuando era contra todo pronóstico médico, se sanó y decidimos seguir a Jesús. El reto de del cura no les cuento. Amén. Bueno, pastor, creo que hay una historia, una anécdota que usted siempre cuenta y creo que todos conocemos, del momento en el que usted conoce a Cristo, el momento en el cual usted siente y acepta el llamado de Dios, ¿no? La famosa anécdota, parte de su vida en la que es sentenciado de una muerte por un problema cardíaco, ¿no? Cuéntenos un poco más a detalle cómo es ese momento y el momento en el que usted acepta y escucha el llamado de Dios para su vida. Bueno, este es muy inspirador porque uno tiene que siempre ser honesto con Dios y con la gente. Yo estaba tan terco en querer ser doctor en ciencias económicas que desoí varios llamados de Dios al ministerio. Esa es la verdad. Y la obstinación humana. Siempre hay otro título de mensaje que siempre he utilizado en algunas ocasiones, el obstinado amor de Dios por encima del mío. Y la obstinación que tenía era ser una persona con una placa en la puerta de mi casa porque era el deleite de mi vecindario. Yo nací en la ciudad de La Banda, mis vecinos de la cuadra eran muy amorosos con nosotros. Fui huérfano a los 10 años, murió mi padre. Y cuando comencé a estudiar la carrera universitaria, en la cuadra era el único que era universitario. Y entonces mi vecindario me amaba y esperaba siempre mis exámenes, que generalmente venía a las 11, 12 de la noche de rendir de la universidad, y ellos esperaban siempre con mucho amor. Y en esa obstinación de querer ser un doctor en ciencias económicas, tal vez primero por mí, segundo por las personas que me rodeaban y que esperaban en la persona de uno, que a veces uno camina también por el querer ajeno. Y un día me enfermé, no tenía fuerzas para levantarme, contaba con 19 años, hace 50 años precisamente, y en esa enfermedad 3 médicos diagnosticaron que era un problema cardíaco. La ciencia médica hace 50 años atrás no tenía tantos avances ni adelantos y me sentenciaron que me quedaba entre 4 y 6 horas de vida. Yo ya conocía a Jesús porque a los 12, 13 años me entregué a Dios y acá estaba con 19 años. Ya hacía 6 años que transitábamos en la iglesia y de repente mi hermano mayor me dice, ¿querés que llame al pastor? Y dije, no lo llames al pastor. Y me dice, ¿pero por qué? No, porque esta oración solo la tengo que hacer yo con Dios. El pastor va a orar con fe, seguramente, con mucho amor, pero hay algo que Dios me reclama a mí y que yo se lo he estado negando, y era mi vida. Y fue ahí que yo le dije a Dios, si me sanas, te sirvo toda mi vida, y si no,
perdóname por haber sido un desobediente, me vas a tener que recibir arriba. Y al día siguiente amanecí sano y pruebas médicas y cardiológicas durante todos estos años siempre detectaron que tengo un corazón joven. Amén, amén. Y hay algo, hablando respecto a eso, pastor, que usted siempre nos enseña y que podemos también ver de usted, ¿no? Siempre se hace chequeos anuales, se cuida mucho en cuanto a su alimentación, lo que come, lo que toma, sus actividades, esto, sacándolo un poco de lo que es el plano quizás espiritual, pero también es importante porque somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es algo que usted siempre nos enseña de cuidarnos, que nos aconseja, no salir con el pelo mojado, por ejemplo. ¿Cómo logró usted formar ese hábito, esa disciplina de decir yo me voy a cuidar? Saber oír los consejos seguramente nos darán éxito, porque el éxito ajeno sirve para que nosotros también caminemos con éxito. Y entonces, muchos de mis pastores, y digo mis pastores porque mi padre espiritual se fue a España a servir al Señor, después estuve en las manos o bajo la cobertura del pastor Samuel y así durante el ministerio sobre la vida del pastor Celcio y otros más, fueron orientando consejos en la vida de uno. Y si algo le es éxito a otro, yo lo quiero para mí. Si algo le es útil o le está haciendo beneficioso a otro, yo lo aplico para mi vida, porque seguramente a mí también va a ser beneficioso. Amén, pastor. ¿Y cuál cree que es usted el momento de su carrera ministerial que lo convierte en el siervo de Dios que hoy es y que todos podemos ver? Hablando desde la humildad, como hemos aprendido de usted, ¿cuál es el momento clave en su vida que lo convierte a usted en el pastor que hoy vemos? No sé si hay un momento, pero sí creo que si hablamos de una carrera, tengo que hablar que ha sido una constante carrera. Ha sido una constancia en saber caminar, andar, transitar, no detenerse. Y si me detenía, tener que seguir avanzando. Siempre ha sido como una persecución de llegar a un algo más en el Señor. Por eso cuando Pablo escribe a los filipenses dice, prosigo al blanco, ¿no? Proseguir un blanco fijo es muy importante en nuestra vida y saber que aunque uno lo consiga, saber que hay una meta superior. Por eso en el mismo pasaje dice el alto llamamiento. Y creo que no lo hemos conseguido todavía, pero ahí estamos, en carrera. Amén, amén. Y en los comienzos de esta obra, que esto es algo que también escuchamos, ¿no? Que usted y la pastora vinieron a la ciudad de Florencio Varela con una mano atrás y otra adelante, sin nada, y cómo se consiguió este terreno que, para los que no saben, toda esta iglesia fue hecha de cero, hermanos. Todo lo que ustedes ven acá, en el fondo, comedores, cocinas, la iglesia, el templo, todo fue hecho de cero, era un terreno pelado y es todo lo que podemos ver hoy. Por la misericordia, la gracia de Dios y la sabiduría que derramó sobre nuestros siervos, hoy podemos disfrutar de esta casa. Pero si hay algo que quiero saber, pastor, ¿cuál es la palabra o lo que Dios habló a su vida que fue lo que más lo impulsó en los comienzos de la obra? Como sabemos, y usted también nos habla de eso, todo comienzo de cualquier obra siempre es difícil, siempre es duro y siempre hay pruebas, y por eso queremos saber cuál es lo que a usted le impulsó su fe en los comienzos de la obra y del ministerio. Bueno, decir que el terreno estaba pelado tenía sus habitantes, había varias ratas, varios hormigueros acá, yuyos de más de 2 metros de alto,
Hoy visité al matrimonio Bernardo y Mirta, que son parte también de esta iglesia, que junto con su guadaña y machetes entramos acá junto con mi esposa y con Mirta, los cuatro, para sacar lo que era esto. Y lo que para usted le puede parecer locura, son esas locuras que uno hace en ese momento que capaz que no lo haría nunca más en la vida, ¿no? Estábamos tan jovencitos en aquel tiempo, un poco más que ahora. Y me acuerdo una de las anécdotas, meter una pala ancha y agarrar, como eran varios terrenos baldíos por acá, cazar un hormiguero así con la pala ancha y compartirlo con los vecinos, ¿no? Porque claro, había que sacarlos de acá, esos habitantes, porque queríamos construir la casa de Dios. Y me acuerdo que cuando entramos en esta propiedad, nosotros alquilamos 14 meses un salón en el cruce con la pastora, y de ahí vinimos al saloncito que todavía lo mantenemos ahí como historia nada más. Y cuando llegué acá, que hicimos eso, una de las vecinas, que ya está en la otra vida, me dijo, mirá Miguel, que ahí de noche, en ese terreno, hay una mujer de blanco que camina por arriba de la tierra, dice así, que vuela. Ah, decía yo, y como nosotros salimos, vio esa cosa que vos te dicen que viene Satanás y se te pone acá y le decís, le corto la cabeza y sigo adelante. Salió uno con toda la fibra, ¿no? Esa. Y entonces le digo, bueno, ahora la voy a esperar esta noche, así le predico el evangelio y que se convierta. Y así fue, porque nunca más apareció la mujer de blanco, ¿no? Gracias a Dios. Y yo creo que a lo largo de todo esto tengo que marcar capítulo 5 de Juan, a lo mejor en varias ocasiones se refiere a una sola palabra. Dios me envió, Dios nos envió. Y si Dios nos había enviado, Él abriría paso por delante de todo lo que se habría de conseguir. Y lo que vos decís de esta iglesia, lo que decís de los salones, de todas las dependencias, yo quisiera decir que es el éxito de Dios, es el éxito de varios hermanos que ya están en la gloria, que juntos trabajamos, pusimos mucho trabajo, noche, día, esfuerzos, consagraciones, venta de pan casero, zapatos, de todo. Así que Dios nos había enviado y Dios se encargaría de todo el resto, ¿no? Creer en esa palabra cuando Dios nos envía. Si Dios nos envía y Él está en el asunto, dale por cierto que eso será más que victoria. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. También, pastor, hay una anécdota muy tremenda, que es la anécdota de cómo se consiguieron los ladrillos para la iglesia, ¿no? ¿Quiere contarnos un poco de lo que fue esa vivencia, ese lanzamiento de fe que tuvo en ese momento? Bueno, los ladrillos fue una parte de todas las provisiones que acá se recibieron. En aquellos años, bueno, ahora me va a decir la juventud que estoy viejo, pero no me interesa. En aquellos años no había computadoras, no había nada, pero sí conseguí una máquina de escribir a mano. Yo me había recibido de dactilografía y tengo muy buena ortografía también y comencé a escribir muchas cartas y por varios días comencé a repartir cartas en varias empresas, acá en Varela, en Capital, en varios lugares. Y así fue que se consiguieron varias camionadas de piedra y de arena, también hierro, y más de 25.000 ladrillos que tiene esta iglesia han sido donados por el horno de un portugués que vivía allá en Cinco Esquinas para adentro. Él los donó por amor y por fe que siempre Dios me había dado. Un día llegué y le
pedí si él no tenía 5.000 ladrillos para donarnos. De una nomás, 5.000, nada. Si pedíamos 1.000 era poco, así que... Y 10.000 era mucho, entonces partía al medio la cosa. Así que cada vez que iba a pedirle, siempre le pedía de 5.000 para no aumentar la cuota. Y se acababan pronto, así que seguía que ir construyendo. Y en una ocasión llevaba 3 meses sin vender ladrillos portugués, y encima llegó para fin de año, por allá cerca del 15, 16 de diciembre, había que pagar los aguinaldos y todo lo demás a los que hacían los ladrillos, y me dijo: pastor, hace más de 3 meses que no vendo un solo ladrillo. Y entonces le digo: bueno, encima yo vengo, como tiene exceso, le vengo a pedir 5.000. Ah, bueno, y ahí comenzamos a dar vuelta. Le digo: pero ¿cómo que no vende? Y mientras estábamos en un día de mucho calor, vi una polvareda muy lejos, porque en aquellos años no había asfalto en ese lugar, una polvareda muy lejos. Y el lugar donde estaba el horno de ladrillo eran como 4 o 5 hornos, uno al lado del otro. Y le digo: Gabriel, ve aquella polvareda allá a lo lejos, ni sabíamos qué era, si era un caballo, si era un auto, si era una camioneta, si era un camión, no se sabía nada porque era muy lejos. Le digo: ve aquella polvareda, escúcheme una palabra, ese es un camión que viene a cargar ladrillos acá. Y estábamos hablando así mientras la polvareda comenzó a acercarse, seguíamos hablando que tenía que pagar aguinaldo, que tenía esto, que tenía lo otro, que la cosa estaba muy... Y cuando se acercó vimos que era un camión con acoplado, y cuando llegó a la puerta parecía que iba a seguir, pero se mandó adentro y dijo: Gabriel, necesito que me cargues 30.000 ladrillos, y para la semana que viene necesito 30.000 más. Y en ese momento él me dijo: pastor, ni una palabra más, traiga el camión y llévese los 5.000. Así que siempre Dios nos rodeó con milagros y con muchas provisiones. Esta casa está hecha con muchas provisiones de Dios. Amén. Podríamos definir todo el proceso de esta casa como viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Amén. Que fue el lema del último aniversario. Es verdad. Bueno, pastor, llegados a este punto, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el proceso más duro que le tocó a usted vivir a lo largo de toda esta carrera ministerial, junto con la pastora, con la congregación? ¿Cuál fue el proceso más duro y el que quizás más lo marcó para seguir adelante también? Será corta la respuesta: la partida de un hijo de 8 meses a la gloria. Nada más. Amén. Y según su experiencia vivida, ¿cómo definiría usted el servir a Dios? El más alto honor. Yo creo que cuando Dios te llama y te convoca, no te convoca, como todos sabemos la Biblia y conocemos, porque uno sea el mejor. Te convoca porque solamente Él puso sus ojos en uno. Y creo que cuando nosotros entendemos que Dios te llama con un propósito y te llama para hacer algo especial, justamente marca tu vida, y si uno se deja marcar y le obedece a Dios, su vida estará sembrada de momentos agradables, de gratitudes, de ingratitudes, de traiciones, de un montón de cosas más buenas y feas. Pero como uno está marcado por Dios, te mantiene ahí, sacudido por el viento, pero no desarraigado del propósito. Amén. ¿Y cuál sería para usted la lección de vida más importante que ha aprendido? La lección de vida. Creo que la lección, la vida es como un manual, tiene lecciones todos los días.
según el día y las ocasiones y las situaciones, Dios te lleva a vivir el día a día con Dios, ¿no? Lecciones ha habido muchas en la vida, ¿no? Pero gracias a Dios, en lo individual uno puede hablar, pero cuando ya forja una familia, un matrimonio, sentirse acompañado, las lecciones, como quien dice, hacemos las tareas a media, ¿no? Y aprender a caminar con Dios ha sido una lección diferente diariamente. Amén. Y antes de terminar, nos quedan 2 últimas preguntas. Quisiera recordarnos esa anécdota del bautismo en los piletones de Capital, cuando usted había empezado a evangelizar y a predicar en el comienzo ya de su ministerio. Sí. ¿Cómo fue eso? Nosotros estábamos acá ya viviendo en la iglesia, se hizo una campaña en Constitución, que nació primero en el Obelisco y luego se pasó a Constitución. Y en aquella ocasión se salvaron muchísimas personas. Y tuvimos un bautismo el primer bautismo que se hizo en los piletones de Constitución fue grabado por un programa que se llamaba Pipo Mancera, de Sábados Circulares, en el año, creo que 66, por allá, en aquella época. Y el segundo bautismo fue ahí rondando los años 82, por allá, 83, que se había hecho la campaña y se habían convertido. Frente a nuestro discipulado, yo había granjeado muy buena amistad con una empresa de camiones, quienes nos prestaron los toldos para tapar los camiones, y con eso hicimos un encierro de árboles en Constitución, que se hizo para los cambiadores, que la gente se cambiaba ahí la ropa. Y los bomberos de La Boca, en aquella ocasión, colaboraron subiendo con el camión y llenándonos los piletones también, porque justo había habido un problema de aguas, así que los bomberos de La Boca nos colaboraron llenando los piletones, y en Puerto, ahí en el puerto, conseguimos muchos bolsones de arena para dividir el piletón. Y éramos 16 pastores bautizando en aquella ocasión, que se bautizaron más de 500 personas en ese momento. Gloria a Dios. Pastor, ya para finalizar, un consejo que le quiera dar a la juventud, a nosotros, los adolescentes, niños y hermanos presentes, un consejo de vida, un consejo de todo lo que usted ha aprendido a lo largo de toda una vida sirviendo a Dios y por fe y dando la gloria a Dios, lo que le resta también, lo que viene por delante, un consejo que usted crea clave y fundamental para esta generación. Podemos ser sordos, pero existe un aparato que se llama audífono y que ayuda o coopera a saber oír. Ser sordos con Dios es un problema. Yo fui sordo hasta que escuché al Señor. Y cuando Él me habló, Él cambió mi destino, mi vida. Y digo a la juventud, después de 44 años de estar sirviendo al Señor con la pastora y amén de eso, 5 años casi en el discipulado, y amén de eso, sirviendo al Señor en la iglesia desde que me convertí a Dios, digo que no hay algo que más te satisfaga interiormente que servir a Dios. Para mí ha sido un placer, un privilegio. Le decía al pastor La Pampa ayer, porque justo se tuvo que regresar, él iba a compartir hoy, se tuvo que regresar por un hermano, un problema físico, y le dije, si la gente entendiera que para mí tener una carga de oración no es una carga de oración, simplemente es una petición de oración, porque a veces nosotros llamamos carga y decimos, oh, yo no quiero ser carga, y para no ser carga no pide oración,
y se la aguanta solo y así está mal. Y entonces, querido, pedir oración no es una carga para un siervo del Señor ni para una sierva del Señor, al contrario, nos mantiene ocupado en nuestro servicio. Amén. Muchas gracias, pastor, por su tiempo, gracias a la hermandad. Le deseamos el más feliz de los cumpleaños. Lo amamos, lo bendecimos. Gracias por su disposición de escuchar la voz de Dios, de seguir a Dios. Honramos su legado, lo que ha marcado en nosotros y queremos bendecirlo y honrarlo. Que Dios le siga añadiendo fuerzas. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria al nombre de Jesús.